Muy bien, para esta tercera y última parte lo que vamos a ver es la explicabilidad de modelos. Y lo primero que les quería compartir es un libro que a mí realmente me gustó mucho y me pareció muy interesante para profundizar en el dominio de la interpretabilidad de los modelos. Como ven aquí, yo les compartí el link al libro Interpretable Machine Learning de Christoph Molnar, donde no solo se da una introducción de alto nivel y muy completa de los tipos de interpretaciones que nosotros podemos hacer, sino que se lo categoriza en tres grupos donde nosotros vamos a poder identificar no solo distintos modelos, sino distintos métodos y ver bastante en profundidad cómo se comportan. El primero de esos grupos es el de los modelos interpretables, donde lo que vamos a tener son modelos de tipo regresión lineal, regresión logística, modelos lineales generalizados o árboles. ¿Por qué decimos que estos modelos son interpretables? Porque, y seguramente ustedes ya los conozcan muy en detalle, modelos como la regresión lineal nos permiten ver los coeficientes o los betas de nuestra regresión y entender cuánto aportan, ¿sí? O cuál es su impacto en el resultado final, ¿sí? Ahí tenemos casi siempre la suma producto de todas nuestras variables en una regresión lineal que sea múltiple, y con eso vamos a poder entender cómo aporta cada variable a nuestro resultado. Lo mismo con las regresiones logísticas, con los modelos lineales generalizados, ¿sí? En estos dos casos tenemos una función que lo que hace es ajustar la salida o el cálculo a un determinado espacio. En el caso de la regresión logística tenemos acotado en el espacio 0, 1, y en el caso de los modelos lineales generalizados tenemos algún tipo de término de regularización y algún otro método más. Y para los árboles de decisión también podemos entender cómo los cortes, ¿sí? Que de hecho los árboles de decisión los podemos convertir en reglas, cómo esas reglas terminan afectando al resultado final de nuestro modelo. El segundo grupo que está aquí, pero representa a los que están aquí abajo, es el de los métodos agnósticos de los modelos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de métodos agnósticos de los modelos? De todos aquellos métodos que nosotros vamos a poder usar en un conjunto de modelos distintos. Por ejemplo, como vamos a ver hoy, el método SHAP para el Extreme Gradient Boosting. Y estos métodos agnósticos van a ser de varios tipos, ¿sí? Vamos a tener unos gráficos que se llaman PDP o Partial Dependency Plots para comprender las dependencias parciales. Van a existir métodos tipo ICE o AIL, ¿sí? Que son estimaciones locales o esperanzas condicionales para individuales o para cada uno de los registros. Y además de eso, vamos a tener modelos como LIME o como alguno que vamos a ver hoy en no detalle, pero sí en un poco de profundidad, que es el de la importancia de los atributos o feature importance. Además de eso, otra manera interesante de entender cómo es el comportamiento de nuestros modelos es el de los modelos subrogados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modelos subrogados? Básicamente a, con un mismo conjunto de datos, entrenar dos modelos. Uno que tenga una complejidad alta, ¿sí? Y acá vamos a ir a lo que yo mencionaba de desempeño versus parsimonia. Una complejidad alta y un desempeño muy bueno, y otro que quizá no tenga una complejidad tan alta, que sea un poco más parsimonioso, como se dice en estadística, y que su desempeño no sea tal vez tan bueno. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo de boosting y con el mismo conjunto de datos entrenamos una regresión lineal, si fuera un problema de regresión, o una regresión logística, si fuera un problema de clasificación, vamos a poder tomar como supuesto que el comportamiento de la regresión logística, en términos de cómo las variables influyen en el resultado, puede ser una aproximación, o por eso se habla de modelo subrogado, de los modelos más complejos, ¿sí? Y acá siempre está la tensión o la discusión que tiene que ver fundamentalmente con qué es lo que nosotros buscamos como resultado entre el desempeño con una complejidad mayor y la parsimonia con una complejidad menor pero una explicabilidad más alta. Y finalmente el tercer grupo
con el que no vamos a profundizar, pero si después lo desean, en el libro de Christoph Molnar está muy bien detallado, es el de las explicaciones basadas en ejemplos. Y aquí tenemos principalmente las explicaciones contrafácticas o adversarias que empiezan a asomarse ya a otro dominio, que es el dominio de la causalidad en los modelos. Es un dominio que, si bien siempre fue o casi siempre fue muy cercano a la investigación, cada vez más se está empezando a usar en distintas industrias para poder entender qué es lo que genera los modelos, ¿sí? Y no solo la asociación o la correlación en los conjuntos de datos. Entonces, para este ejercicio de explicabilidad, lo primero que vamos a hacer es cargar el conjunto de datos que ustedes ya conocen, pero desde la librería YAP, para poder hacerlo, como vimos más adelante, más atrás, con las variables categóricas ya convertidas en numéricas. Además de eso, si quisiéramos, y solo se los dejé para que ustedes lo puedan ver, si ustedes hacen la misma carga, pero con el parámetro display en true, les pone el conjunto de datos tradicional, ¿sí? El que nosotros descargamos del repositorio de UMAI y que ustedes ya conocen con las variables en tipo texto. Entonces acá van a poder usar los dos de esta manera, o si quisieran, y esto también lo pueden tomar como ejercicio, pueden reemplazar esta parte de aquí por el conjunto de datos que ya cargamos en memoria con el readCSV de Pandas. Antes, como siempre, de entrenar nuestro modelo, lo que vamos a hacer es dividir el conjunto de datos en entrenamiento y validación. Y eso lo vamos a hacer con la misma semilla que definimos previamente y con un conjunto de datos de validación del 30% del total. Una vez que tenemos el conjunto de datos dividido en train y test, y aquí no vamos a profundizar mucho porque ya lo deben haber visto, pero solo para que lo sepan, lo vamos a construir como las matrices que necesita XGBoost para trabajar, donde, como van a ver aquí, tenemos dtrain y dtest. Y como menciona aquí la explicación, el modelado que vamos a hacer va a ser utilizando un conjunto no optimizado de hiperparámetros, ¿sí? Estos son unos hiperparámetros estándar que de hecho vienen dentro de la documentación de YAP y que sirven solo para explicar cuál es la tasa de aprendizaje, cuál es la función objetivo, cuál es la submuestra que se va a tomar en cada caso para iterar, cuál va a ser la línea de base que nosotros tenemos, que en este caso va a ser el valor promedio de nuestra variable objetivo de train, y cuál es la métrica de evaluación. Una vez que definimos nuestros hiperparámetros, lo que vamos a decir es que esto lo vamos a hacer durante 1000 iteraciones, ¿sí? 1000 árboles, que esto lo vamos a hacer con la evaluación en el conjunto de datos de dtest, que cada 100 iteraciones nos va a imprimir acá cuál es la pérdida en validación y que en caso de que no mejore en 100 iteraciones de nuestras 1000, el modelo va a cortar directamente, con lo que ustedes seguramente ya conozcan como early stopping. Entonces, como yo les mencionaba antes, una vez que tenemos nuestro modelo entrenado, lo primero que vamos a querer hacer antes de profundizar en los valores Shapley, ¿sí? Que son estos valores tomados de la teoría de juegos, ¿sí? Que son unos valores óptimos, lo que vamos a querer ver es cuál es la importancia de los atributos, pudiendo usar, como yo les mencionaba antes, otro método agnóstico, que es el método de Feature Importance. Este método agnóstico va a definir la importancia de los atributos con tres maneras principales para evaluarlos: el peso, la ganancia y la cobertura. Ese parámetro, ustedes lo pueden ver aquí, cuando nosotros en nuestro modelo de XGBoost, que lo tenemos definido como XGB, si ven aquí arriba, ¿sí? En XGBoost importamos la librería con XGB y definimos el modelo, ¿sí? Nuestro modelo XGBoost, está aquí, ¿sí? En Importance Type. Y aquí en Importance Type nosotros vamos a hacer que nuestro gráfico, que se genera mediante Plot Importance, mostrándolo, nos diga cuál es la importancia de los atributos según el peso, la ganancia o la cobertura. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de peso, ganancia o cobertura? El peso es básicamente la cantidad de veces que una variable o un atributo aparece en un árbol, ¿sí?
Entonces, si un atributo aparece varias veces en distintos cortes en el mismo árbol, lo que vamos a decir es que tiene un peso grande. La ganancia, y esto es un término que seguramente ya lo hayan visto en la clase donde vieron árboles de decisión, y si no los invito a que busquen al respecto, es la ganancia promedio de los cortes que utiliza el árbol con ese atributo. ¿Sí? Ustedes conocen que la ganancia es cuánto puede refinar el resultado el árbol de decisión. En este caso es los cortes que usan el atributo que nosotros tenemos van a dar una determinada ganancia. De acuerdo a eso es que se va a definir cuáles son las variables más importantes, ¿sí? Y la tercera manera de entender la ganancia en el feature importance o la importancia de los atributos es la cobertura. Y cuando hablamos de cobertura, a diferencia del peso o la ganancia, hablamos sencillamente de la cantidad de registros afectados, ¿sí? De las divisiones que usan ese atributo, ¿sí? Cobertura es básicamente una variable que puede ser, por ejemplo, si fuera una distribución categórica, la moda de nuestras categorías, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, como en el caso anterior, que 8 de cada 10 personas tienen un estado civil igual, seguramente en la cobertura esa variable sea muy importante porque permite separar al 80 del 20% de nuestras unidades de análisis. Y aquí si nosotros graficamos según el tipo de importancia con la ganancia, lo que vamos a ver es que la variable más importante es la relación, la segunda es la ganancia de capital, la tercera es el nivel educativo y la cuarta las pérdidas de capital. Ahora bien, si nosotros esto queremos verlo con un poco más de profundidad y no solo con estos tres tipos de importancias, lo que vamos a querer hacer para complejizar un poco nuestro análisis y para entender cómo son las interacciones es usar la librería YAP, que consiste en distintas modificaciones, agrupaciones y transformaciones de los valores Shapley. Como yo les mencionaba, los valores Shapley son valores que provienen de la teoría de los juegos y que en este caso se aplican, o teoría de juegos mejor dicho, y que en este caso se aplican para evaluar el comportamiento de nuestros modelos. Aquí les dejé el hipervínculo para que puedan ver la librería y la documentación que tiene, que es realmente muy completa y está sumamente bien hecha. De hecho, parte de los ejemplos que están aquí también los pueden ver ahí si los quieren revisitar. Y lo primero que vamos a hacer, dado que estamos trabajando con un método basado en árboles, es usar nuestra función treeExplainer. TreeExplainer, ¿qué es lo que hace? Usa como insumo, ¿sí? Aquí en el TreeExplainer, nuestro modelo de XGBoost entrenado, y busca construir un conjunto de definiciones, ¿sí? O de interpretaciones sobre esos datos que nosotros vamos a ir graficando a lo largo de esta última parte. Lo primero que tenemos es nuestro summary plot. ¿Y qué es este summary plot? Bueno, el impacto promedio, ¿sí? Dentro de cada una de nuestras variables de el valor YAP respecto de la salida de ese modelo. Y lo que vamos a ver es que es bastante similar este summary plot de acuerdo al valor medio YAP que nosotros tenemos con lo que nos da el gráfico de feature importance, ¿sí? Donde tenemos la relación, donde tenemos el nivel educativo, donde tenemos la ganancia de capital, pero donde también tenemos la edad como segundo atributo, que en este caso, si bien era de los atributos más importantes, recién estaba en el quinto lugar. Además de eso, y lo que nosotros teníamos como gráfico para identificar cuáles son cada uno de nuestros atributos es lo que nosotros denominábamos force plot. Pero antes de ver el force plot, vamos a nosotros ver algunas cuestiones más vinculadas a la dependencia entre los atributos. Los gráficos de dependencia que nosotros vamos a ver aquí básicamente son muy similares a lo que nosotros tenemos como partial dependency plots, que si recuerdan es uno de esos métodos agnósticos a los modelos que mencionamos en las tres definiciones de modelos interpretables, métodos agnósticos y explicaciones basadas en ejemplos. Y en este caso
La principal diferencia que tienen con los PDP es que toman en cuenta las interacciones de los atributos. ¿Y cómo se pueden ver estas interacciones de los atributos? En el eje vertical, ¿sí?, de las diferencias en la distribución vertical y además en el color, que es una variable auxiliar que nosotros vamos a tener acá también para ver. En este caso vamos a ver que el nivel educativo está graficado en color. Vamos a tener acá el valor YAP de relación y vamos a tener las categorías de relación. En este caso definimos, de acuerdo a la importancia que vimos arriba, tres variables específicas: las relaciones, la ganancia de capital y la pérdida de capital. ¿Y qué nos permite ver acá? Que nosotros podemos separar básicamente este espacio y construir distintos grupos de acuerdo a los valores YAP que nos permitan condensar información cuantitativa en menores variables, ¿sí?, con las técnicas que existen para eso, como por ejemplo el análisis de componentes principales. Lo mismo vamos a poder ver en el caso de las ganancias de capital, donde si nosotros segregamos por valores YAP y entendiendo por nivel educativo, vamos a poder ver cómo en el espacio podemos agrupar o, por usar un anglicismo, clusterizar nuestros datos. Y lo mismo ocurre con las pérdidas de capital, donde separando por nuestros valores YAP nuestro conjunto de datos, vamos a poder identificar distintos grupos de observaciones, de registros, que nos van a permitir segmentar de una manera correcta nuestro espacio. Y con esto lo que vamos a hacer, y en un ratito les voy a mostrar cómo funciona esto de nuestro force plot, es contar, ¿sí?, cómo se van a dar antes de los próximos pasos que les vamos a compartir las distribuciones o cómo impactan en nuestro force plot las distintas características de nuestros valores YAP.